Buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ir iniciando la grabación. Ya se nos están uniendo nuestros colegas. Recordar un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo un modelo de presupuesto maestro, donde la idea central de este modelo es ver los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que buscamos con este modelo? Eh, en primer lugar, ver la lógica de cómo se alimenta un balance general. ¿Sí? Porque para llegar a balance general para poder proyectar un balance general bajo la lógica de presupuesto, se sigue un conjunto de pasos que es lo que nosotros hemos venido haciendo en las anteriores sesiones. Entonces, a partir de la construcción del balance general, vamos a definir las variables de salida, ¿sí? Las variables de salida de nuestro modelo. Dentro de las variables de salida, en primer lugar, lo que estábamos nosotros construyendo en la anterior sesión eran indicadores fundamentalmente de análisis financiero. Ahora, uno es entender la lógica de cómo se arma un balance general. Existen preguntas que me han pasado por el chat. Tengo dos preguntas pendientes. Lo de pasar el código de activación del Crystal Ball, sí que se lo voy a pasar. Y el tema de la amortización de los activos diferidos, que es una pregunta que me hicieron también internamente. Y esas son las deudas que tengo ahora con ustedes. Que no se preocupen, le voy a pasar el código de activación del Cristabol a los que se le venció la licencia. Eso lo tengo. Pero en fin, tenía una semana, como dicen los chinitos, terrible, ¿no? Pero la vida es bella. Hay que seguir para adelante. Bien. Ok, variables de salida, que nosotros tenemos aquí los indicadores que estábamos construyendo. Nos faltaban los indicadores de margen, ¿sí? Los indicadores de margen. Vamos a terminar de construir las variables de salida. En este caso estábamos viendo los indicadores de rentabilidad de la proyección. Y una vez que armemos los indicadores, vamos a ir modelando y haciéndoles consultas al modelo. Este es un modelo bien básico porque es un modelo sin deudas, donde luego le vamos a incluir la deuda. Y cuando se incluye la deuda, ahí quizá va a quedar más claro de qué se coloca en el corto y de qué se coloca en el largo. Perfecto. Eh, todo- ok, perfecto. Hubo un ruido. Así que sí, que se ponga rojo para cortarlo el audio. Ok, ahora sí se escucha bien. Bien. Entonces vamos a calcular los diferentes indicadores y luego le vamos a hacer algunas consultas al modelo. Y en esta parte le voy a requerir su participación de todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos con el margen bruto. Vean que es la utilidad bruta sobre ventas. Vamos a calcular el indicador. Colocamos igual. Vamos a nuestro balance general. Aquí tenemos el estado de resultados, mejor dicho. El margen bruto es la utilidad bruta
sobre los ingresos y lo arrastramos. Notamos que este margen es constante para todos los periodos proyectados. Ok, luego vamos a entrar al campo de análisis del por qué es constante. Y ahora mismo vamos a calcular el margen operativo, que es el EBITDA sobre las ventas. Vamos a calcular el EBITDA, que es, acá tenemos el EBITDA sobre los ingresos. Y este indicador sí es un indicador, fíjense que varía. Primero calculemos todo, ¿les parece? Y luego entramos al campo de análisis. Luego tenemos el margen neto que vendría a ser el resultado neto sobre los ingresos, sobre los ingresos, sobre los ingresos, los indicadores de rentabilidad, el ROA, que es la utilidad neta sobre el activo total. Una rentabilidad, vamos a calcular una rentabilidad mensual. Nos vamos al estado de resultado, tenemos la utilidad neta sobre los activos totales, que eso lo encontramos en el balance, sobre el total activo, y eso lo arrastramos. Son el porcentaje. Luego, el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, sobre el patrimonio. Ahí tenemos el ROE mensual. Ok, ahora lo que vamos a construir estos son los indicadores de rentabilidad. Son los indicadores de rentabilidad de nuestro modelo. Ahora vamos a hacer un análisis Dupont. El Dupont, recuerden ustedes que explica dónde viene la rentabilidad. La rentabilidad viene del margen, rotación de activos y del multiplicador del apalancamiento, que es el activo total sobre el patrimonio. Ese es el multiplicador del apalancamiento. Entonces, tenemos el margen neto, rotación de activos, multiplicador del apalancamiento, donde el margen neto ya lo tenemos calculado. Ahí lo tenemos el margen neto. Rotación de activos también lo tenemos. Nos faltaría el multiplicador del apalancamiento. El multiplicador del apalancamiento es el activo total sobre el patrimonio. Vamos al BG y buscamos nosotros el activo total activo sobre el patrimonio. Perfecto. Entonces, estos señores los arrastramos y recordemos un poco la lógica de lo que estamos haciendo. Recordemos que el ROE, el ROE es la división entre la utilidad neta sobre el patrimonio. Pero sin embargo, si nosotros agarramos, recuerde usted, si agarramos el margen neto, y lo multiplicamos por la rotación de activos, y eso lo multiplicamos por el multiplicador del apalancamiento, vamos a ver, el margen neto es la utilidad neta sobre ventas, por rotación de activos es venta sobre activo total, por multiplicador del apalancamiento es activo total sobre patrimonio. Si usted hace matemáticas, se va a dar cuenta que claramente puedo significar ventas con ventas, activos con activos, y me quedaría la utilidad sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si trazamos una línea aquí, y calculamos el ROE,
el ROE va a ser igual al producto del margen, perdón, es igual al margen por la rotación por el apalancamiento. Entonces, ¿qué es lo que busca el análisis Dupont? El análisis Dupont busca explicar de dónde viene la rentabilidad. La rentabilidad puede venir, ya sea esta rentabilidad, por ejemplo, fíjense ustedes que hemos pasado de 8,7 a 5,3. Ha existido una rentabilidad, una caída de la rentabilidad. ¿Por qué somos menos rentables? Pues porque tenemos un menor margen, el margen ha caído, la rotación ha caído, sin embargo el apalancamiento ha aumentado. Entonces, ¿por qué somos menos rentables? Por un problema, por un tema de margen y eficiencia. Sin embargo, en esta gestión continuamos con la caída. Fíjense que tenemos otra caída. Ahora, ¿qué está pasando en esta gestión? Nuevamente el margen está cayendo, ¿sí? Nuevamente el margen está cayendo, ha caído el margen, ha caído la eficiencia, ¿sí? Y el apalancamiento ha caído. Veamos un lugar donde la rentabilidad hubiera mejorado, ¿sí? Por ejemplo, en esta gestión, ustedes observan que la rentabilidad de 1,4 ha subido a 4,3%. Eso es porque tenemos un mejor margen, tenemos una mejor eficiencia y estamos aumentando en términos de apalancamiento. Fíjese usted que el apalancamiento que tenemos aquí tiende a ser 1, ¿no es cierto? Tiende a ser 1. Recordemos que si este número fuera 1, si este número de aquí fuera la unidad, matemáticamente quiere decir que la división del activo total entre patrimonio da 1, y si dividimos y si hacemos matemática, si el activo total sobre el patrimonio da 1, quiere decir matemáticamente que el activo total, si usted esto de acá está dividiendo, va a pasar a multiplicar patrimonio por 1, que da igual a patrimonio. Quiere decir que el activo es igual al patrimonio, lo que quiere decir que el pasivo, en este escenario, el pasivo es 0. En consecuencia, en la medida de que el multiplicador del apalancamiento vaya aumentando, quiere decir que el pasivo está aumentando. Entonces, mientras más elevado sea el multiplicador del apalancamiento, quiere decir que la empresa tiene más deuda externa. En este caso, es cercano a 1 el apalancamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el único pasivo que tenemos fundamentalmente es el IUE, que lo estamos provisionando, y los proveedores. Es decir, no tenemos nosotros deuda financiera, no tenemos deuda con costo financiera aún. Entonces, más adelante vamos a incorporar la deuda financiera para ver cómo se mueven nuestros indicadores. Entonces, en resumen, lo que hace el Dupont, lo que hace el análisis Dupont, es fundamentalmente explicar de dónde proviene la rentabilidad. Y el análisis Dupont también explica el modelo negocio. Recuerden ustedes que, como se mencionó antes, la rentabilidad se encuentra explicada por 3 variables, las cuales son el margen, la rotación y el apalancamiento. Generalmente, los negocios que utilizan una estrategia de diferenciación son negocios que tienen buen margen. Buen margen. Es decir, mucha diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Entonces, estos negocios que tienen buen margen generalmente no tienen mucha rotación.
El ejemplo que se referencia son los restaurantes de lujo, por ejemplo. Esos restaurantes no paran llenos, paran vacíos, pues tienen pocas personas, puesto que ellos no apuestan a volumen, apuestan al margen. Otro ejemplo es la venta de casa, el sector inmobiliario. No se vende una casa todos los meses. Entonces son negocios de margen. Sin embargo, existen negocios que son de volumen, es decir, son negocios de rotación. Los negocios de rotación, generalmente, el precio de venta se acerca al costo variable unitario. Este tipo de negocio apuesta al volumen, como por ejemplo la venta de panes, la industria de panadería básica. El pan es un producto básico. En consecuencia, el margen de ganancia es muy pequeño. El margen es muy pequeño. Entonces, este negocio lo mueve el volumen. Para buscar rentabilidad tengo que apostar a volumen. Entonces, lo ideal es, bueno, en ambos. Lo ideal es tener buen margen y buena rotación. Pero generalmente se es bueno en una cosa, o en margen o en rotación. Si logramos ambos, es mucho mejor. Generalmente se logra buen margen y buena rotación en negocios de océanos azules, es decir, negocios de innovación, negocios en los cuales existe poca competencia, o cuando nosotros tenemos un factor bien marcado diferenciador. Y el apalancamiento, pues, es una decisión de la empresa en cuanto a definir la estructura de capital. Es decir, cuando hablamos del multiplicador del apalancamiento, básicamente estamos hablando de la estructura de capital de la empresa, es decir, la combinación deuda-patrimonio. Es decir, la empresa define si asumir, tener un elevado nivel de deuda o tener en su defecto un bajo nivel de deuda. Entonces lo que nosotros vamos a ver en instante nada más es, y si aumentamos la deuda, ¿cómo se afectan mis indicadores? Ahora bien, otra cuestión que quisiera puntualizar es el tema del por qué el margen permanece constante. Recuerden ustedes el aspecto teórico de lo que es el margen bruto. Cuando nosotros explicamos el margen bruto va a estar en función del precio de venta, de los descuentos que pueda hacer la empresa y en función del costo variable unitario. Es decir, noten ustedes que el margen bruto no le afecta al volumen. El volumen no es una variable que afecta al margen bruto. Si una empresa quisiera un mejor margen bruto, tendría que o subir precio, bajar descuentos o bajar el costo variable. Ahora, por qué el margen bruto no depende de la cantidad? Eso tiene una explicación matemática. Recuerden ustedes que el margen bruto es la utilidad bruta sobre ventas. Pero también ustedes recuerden que la utilidad bruta yo la puedo escribir así. Precio de venta menos el costo variable unitario y ustedes se lo multiplica por la cantidad vendida y esa es la utilidad bruta sobre ventas, que es precio de venta por cantidad vendida. Entonces, si hacemos matemáticas, claramente nos damos cuenta que podemos reducir o simplificar la cantidad y me quedaría solamente el precio de venta menos el costo variable unitario sobre el precio de venta. De ahí es que el margen no es afectado por el volumen. Sin embargo, cuando nosotros analizamos y vemos el margen operativo, recuerden que el margen bruto es lo que nos queda después de haber cubierto el costo de venta y el margen operativo es lo que nos queda después de haber cubierto los gastos operativos. Ahora, ¿por qué esto es variable, no? Es variable. Porque recuerden que el margen operativo, ¿sí? Para empezar, está en función del margen bruto, pero no solamente depende del margen bruto, depende de los costos fijos, ¿sí? Y aquí es afectado por el volumen. Entonces, el volumen es una variable que afecta al margen operativo. Es decir, si una empresa quisiera tener un mayor margen operativo, tendría que mejorar su margen bruto, reducir sus costos fijos y aumentar el volumen de ventas. Entonces, las relaciones matemáticas
son terriblemente importantes a la hora de modelar, de modelar. Este, colegas, debo preguntar hasta aquí, ¿todo bien? ¿Existe una pregunta? ¿Está claro? ¿O existe algún tipo de duda? Por favor, me dicen. Maestro, una consulta. Adelante, colega. Sí, para volver a retomar el tema sobre el análisis Dupont para explicar el origen de la rentabilidad, brevemente, por favor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bien, eh, a ver, vamos por partes, como dice el descuartizador, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la definición de rentabilidad, muchas veces errores en cuanto al análisis que uno puede hacer. Partamos de los errores, ¿no? Un error, por ejemplo, cuando uno explica la rentabilidad de una empresa, un error es explicar la rentabilidad solamente por el resultado, ¿sí? Un error común es explicar la rentabilidad por el resultado. Por ejemplo, en mi país, eh, como también seguramente en algunos de ustedes, los análisis son usados para malinformar a la población, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba un reporte gubernamental donde decían que la rentabilidad de las entidades financieras va en aumento, decía. Tenemos un sistema financiero sólido, pero en el análisis lo que estábamos viendo es que la utilidad del sistema financiero, la utilidad de todo el sistema financiero, fundamentalmente explicada por los bancos múltiples de mi país, la utilidad iba en aumento. Pero nosotros sabemos que la utilidad solamente es la mitad de la verdad. La utilidad es un resultado. No es una métrica de 100% de rentabilidad, porque cuando hablamos de rentabilidad tenemos que ver que arriba tiene que ir un resultado, un resultado, sobre, en el denominador tiene que estar un esfuerzo. Entonces, están contando la verdad a media. Entonces, podríamos calcular un ROE, que es una métrica de rentabilidad, que es la que estamos analizando, donde contrastamos la utilidad sobre el esfuerzo de los dueños, sobre el patrimonio. Entonces, resulta ser que si bien la utilidad va aumentando, si bien la utilidad va aumentando en términos absolutos, cuando calculamos una métrica de rentabilidad, nos damos cuenta que el sistema en el tiempo ha tenido este comportamiento. Es decir, el ROE ha tenido un comportamiento decreciente pese a la tendencia creciente de la utilidad. Esto se da claramente porque si bien ha aumentado la utilidad, el patrimonio lo ha hecho, se ha incrementado en mayor proporción. Entonces, el hecho de que uno experimente o incremente una utilidad no quiere decir que la rentabilidad está aumentando. Tengo que contrastar el resultado con el esfuerzo. Primer elemento. Ahora, una vez que tenemos claro la lógica de una métrica de rentabilidad, que es contrastar un resultado sobre un esfuerzo, el Dupont, el Dupont, ¿qué es lo que hace? El Dupont, ¿qué es lo que hace? Me dice, mira, mira Juan, tu rentabilidad va a estar explicada por tu margen, es decir, la utilidad neta sobre ventas. Tu rentabilidad va a ser explicada por la eficiencia en la cual tú manejas tus activos, ventas sobre activo total, pero también va a estar explicada cómo tú defines tu estructura de capital, es decir, tu activo total sobre tu patrimonio. Entonces, la rentabilidad de una empresa puede provenir ya sea porque la empresa tiene un buen margen, ¿sí? Margina bien, o ya sea porque tiene buena rotación de activos, tiene una buena relación entre el volumen de ventas versus el nivel de inversiones. Es decir, la lógica es tener una baja inversión
y tener un elevado volumen de ventas, mucha rotación, ¿sí? Es decir, que el negocio genere grandes volúmenes de ventas con pocos volúmenes de inversión. Y también al efecto del multiplicador, del apalancamiento. Esto me ayuda, por ejemplo, a ver o evaluar gestiones. Por ejemplo, si estaremos evaluando una gestión, vamos a asumir aquí que tengamos un ROE del 10% y acá tengamos un ROE del 20%, y estamos viendo la gestión 1 y estamos viendo la gestión 2 y estamos evaluando la eficiencia o estamos viendo la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Y acá claramente vemos que en el periodo 2 la rentabilidad se ha incrementado de 10 a 20%. Entonces, estamos bien, ¿no? Alguien diría, "Oh, perfecto, mi patrimonio está rentando más". Claro que sí, se ha duplicado. Pero si nosotros vemos el Dupont y hacemos un análisis más detallado, y acá decimos que aquí teníamos un margen de 5 y acá teníamos una rotación de 2 y un apalancamiento de 1. Es decir, que en este escenario, nuestra rotación es 2 veces, el margen es 5% y el multiplicador del apalancamiento es 1. 5 por 2, 10, 10 por 1 es 10. Pero sin embargo, si vemos la otra gestión, seguimos marginando 5%, pero la rotación se sigue manteniendo en 2, pero el apalancamiento aumentó 2. ¿Sí? Veamos a ver. 2 por 2 es 4, 4 por 5 es 20. Entonces, efectivamente, la rentabilidad sobre el patrimonio ha aumentado, pero ese aumento de la rentabilidad sobre el patrimonio se encuentra explicada por el incremento del apalancamiento, puesto que en términos de margen no ha existido cambios. Es decir, nuestro gerente no ha mejorado el margen neto, no ha mejorado la eficiencia en la gestión de activos, sin embargo, lo que ha hecho es aumentar el apalancamiento. Entonces, note usted que somos más rentables porque estamos más apalancados y no así porque hemos mejorado el margen y la rotación. Entonces, todo análisis financiero en términos de rentabilidad se tiene que cerrar con un análisis Dupont, puesto que el Dupont me explica las fuentes generadoras de rentabilidad. ¿Respondí a la pregunta? ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Excelente. Sí, Máster, entendí perfectamente y veo la rentabilidad, relevante que es esta métrica para medir la rentabilidad. Muy bien. Excelente, Perfecto. gracias. Claro, Luis, aquí tengo una pregunta, Luis, dice, cuando incluyamos la deuda, el modelo aditivo Dupont incluye los intereses, ¿podría ser una valoración en ese sentido? Claro que sí, es fundamentalmente lo que estamos buscando, Luis. Perfecto, genial. Muy bien, ok, entonces, queda claro lo que es una métrica de rentabilidad, la importancia del Dupont, el por qué el margen bruto es constante, puesto que el precio variable, que el costo variable y el precio no han cambiado. Ahora vamos a calcular indicadores promedio. Gracias. Vamos a ver indicadores, vamos a determinar como variables, ¿sí? Variables de salida, algunos promedios. Ok, acá vamos a colocar la variable, acá vamos a sacar los indicadores. Indicadores, y acá vamos a colocar el valor. ¿Ya? Bien, dentro de los indicadores que vamos a analizar, vamos a ver la liquidez corriente, el activo corriente, el pasivo corriente, vamos a ver la liquidez inmediata, ¿sí? Vamos a ver la liquidez ácida, que es el activo corriente, menos el inventario, ¿sí? Vamos a
Ok. Pero para ser un poco más ordenados, ¿sí? En este sentido, vamos a mejor crear una nueva pestaña en la hoja 10 y aquí vamos a armar nuestro modelo para ser más preciso. Modelo, y aquí vamos a colocar un resumen de los análisis que hagamos. Resumen, ¿ya? Entonces, aquí en modelo, vamos a comenzar algo un poquito atípico porque vamos a comenzar con las variables de salida, ¿ya? Vamos a comenzar con las variables de salida. Vamos a comenzar con la variable de salida, detalle, valor, unidad. ¿Listo? Vamos a comenzar en nuestro modelo con las variables de salida, las variables que nosotros vamos a analizar ahora mismo. Dentro de la variable de salida, vamos a tratar con la liquidez corriente, que es activo corriente, es el pasivo corriente, liquidez ácida, que es el activo corriente, menos el inventario, sobre el pasivo corriente, una liquidez inmediata, que es el disponible, sobre el pasivo corriente, y vamos a colocar aquí el índice de deuda, ¿sí? El índice de deuda, el índice de cobertura de interés. Vamos a colocar aquí también la rotación de activo total. Vamos a colocar el margen neto, el ROE y el flujo de caja. El flujo de caja, ¿no? Esas van a ser las métricas que vamos a tomar en cuenta. Esto es un ratio, se mide en veces, ¿sí? Esto van a ser porcentajes, ¿no? Este se va a medir en veces, un porcentaje, y en una unidad monetaria, ¿no? Entonces, van a ser las variables que vamos a considerar nosotros como de nuestra proyección. Vamos a ver promedio, de liquidez promedio. Vamos a trabajar con promedios mensuales y sacar el promedio de todas estas variables, ¿sí? Bueno, como supera el 100%, lo vamos a colocar en veces. Generalmente en una empresa esto es menor a 100. Cuando es menor a 100 es mejor en porcentaje, pero cuando supera 100, mejor es en veces. Ahora, el índice de deuda promedio. Vamos a ver el índice de deuda promedio, ¿sí? 8%. Índice de cobertura no tenemos. Rotación de activo promedio. Rotación de activo promedio. Voy a ir a indicadores. Voy a buscar la eficiencia promedio. Imagen neto promedio. Imagen neto promedio. Me voy a ir a indicadores. Busco el margen neto, ¿sí? El margen neto y saco un promedio. Y error de promedio. Error de promedio. Me voy a ir nuevamente a indicadores. Voy a sacar el error de promedio. ¿Sí? Y el flujo de caja promedio. El promedio del flujo de caja, que lo tenemos acá calculado. Este es el flujo de caja promedio, ¿sí? Esto es lo que la empresa genera en promedio. Bien, ahí tenemos nuestra variable de salida. Y aquí en resumen, lo que voy a colocar, ¿sí? Voy a copiar la estructura. Voy a copiar aquí.
¿ya? Y acá voy a colocar situación base, voy a colocar los cambios para efectos de análisis. Voy a agarrar, voy a copiar estos valores, acá lo voy a pegar, como situación base, y acá vamos a ver los cambios que van a existir, y estos cambios los voy a vincular, voy a colocar acá igual, voy al modelo y voy a copiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Es contrastar qué pasa si tomo una decisión, y lo voy a contrastar con la situación base, y aquí lo que voy a hacer es un delta porcentual, voy a ver el cambio que pueda existir en la variable, ¿ya? El cambio porcentual que pueda existir en mis indicadores. Fíjense que si cambio modelo va a cambiar esto, pero esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Actualmente, si coloco el cambio menos la situación base sobre la situación base, estoy haciendo un análisis horizontal y claramente me va a salir 100%, exceptuando este valor, ¿no es cierto? Me va a salir 100%, le coloco como barras, obviamente no hay ni un cambio ahora mismo, ¿no es cierto? No hay ni un cambio. Pero cuando tome alguna decisión, seguramente van a cambiar estos indicadores y esto va a cambiar. Entonces, en nuestro modelo, lo que quiero ahora mismo es hacerle algunas consultas. Vamos a ir introduciendo algunas variables de entrada. Vamos a ir introduciendo algunas variables de entrada. A ver, variables de entrada. Variable de entrada. Lo hago en otra hoja con una finalidad, ¿no? Todo tiene un fin. Vamos trabajando con algunas variables de entrada, ¿sí? Vamos trabajando con algunas variables de entrada. Denme, por favor, 2 minutos. Tengo un problemita acá de internet, lo soluciono y regreso. 2 minutos, por favor.
Gracias, coleguitas. Bien, les decía que aquí le vamos a hacer preguntas relevantes, como por ejemplo, vean, vamos a hacer unos análisis de causa-efecto que me parece pertinente a la hora de construir modelos, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a aterrizar algunas cuestiones. Por ejemplo, una variable relevante sería las ventas al contado. Lo voy a modelar, aquí voy a colocar ventas al contado y ahora mismo que estas ventas al contado ahora vengan de modelo. Igual, lo vinculo de modelo y esto de aquí que sea la diferencia, es decir, 100% menos este valor de aquí. Es decir, cuando yo cambie modelo, va a cambiar este valor de acá. Este valor de aquí ya va a ser una variable modelada, donde va a venir de modelo. Entonces, fíjese lo siguiente. Vea que vamos a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, por ejemplo, yo les planteo a ustedes lo siguiente. Si voy a ocultar esto, y vamos a formular, para distraernos un poco, voy a ocultarlo, ¿sí? Y voy a cambiar. Miren, esta es la lógica. Si la empresa actualmente vende 70% al contado, yo le pregunto ahora, ¿y si la empresa vendiera solamente 20% al contado? Si la empresa vendiera 20% al contado, la pregunta sería la siguiente. Si ahora vendemos 20% al contado, ¿no? Entonces el 80% va a ser a crédito. La pregunta sería, ¿qué pasa con mi margen neto? ¿Aumenta? ¿Baja? ¿O se mantiene constante? ¿Les parece si responden en el chat, colegas? Brevemente. Y vamos viendo las respuestas. Es decir, antes vendíamos 70% al contado, ahora va a ser 20% al contado. Estamos cambiando la estructura de las ventas, estamos optando por dar mucho más a crédito que ventas al contado. La pregunta es cómo se altera el margen. ¿Aumenta? ¿Baja? ¿Se mantiene constante? Dice Luis. Bien, ya Luis dio su respuesta. Los demás colegas. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Bonnie? ¿Qué dice Hugo? ¿Qué dice Alexander? Pedro dice no afecta al margen neto. Muy bien. Ya tenemos respuestas. Profesor, disculpa, buenas noches. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el 20% es al crédito o no lo entendí también eso? Claro, quiere decir que 20% de la venta es al contado y la diferencia es a crédito. Sí la mercadería porque no habría liquidez, porque el 20% nomás se ha vendido y los 80 serían en crédito. Para mí no habría liquidez. Entonces el margen bajaría. Muy bien. ¿Es correcto? Bien.
Tengo tres respuestas. ¿Y los demás colegas? ¿Qué dice Limber? Bajaría, profe. Bajaría. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos al análisis, ¿sí? Realmente vamos a resumen y vean que el margen neto no ha experimentado cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que bajó ha sido la liquidez inmediata y bajó el flujo de caja. El flujo de caja se redujo en 16%, liquidez inmediata también se redujo. Sin embargo, los indicadores de rentabilidad no han experimentado cambios. ¿Y por qué? ¿Por qué la pregunta, no? ¿Por qué el margen no ha cambiado? Sí, vamos a ver formato aquí. ¿Por qué el tema del margen no ha cambiado? Porque recuerden ustedes que el estado de resultado, este estado, es elaborado con base al principio del devengado. Es decir, no interesa si existe o no movimiento de efectivo, como bien lo decía José, ¿no? Bien lo decía Pedro y Luis. Entonces, eh, el estado de resultado no le afecta si vendía al contado o vendía al crédito, porque al final del día el estado de resultado usa la ley del cacho, o sea, lo que se ve esa nota, ¿no? Sin importar si existió o no existió movimiento de efectivo. Entonces, cuando nosotros cambiamos en nuestro modelo el tema de las ventas al contado, ¿sí? No va a tener efecto en mis indicadores que están afectados por el estado de resultado, ¿sí? Entonces, dejémoslo nuevamente esto en 70. Y de igual manera, esa lógica se aplica. Voy nuevamente a flujo y voy a modelar el tema de las compras, ¿no es cierto? Voy a modelar el tema de las compras. Voy al modelo. Primero voy a hacer espacio. Y voy a modelar las compras. Estas señoras debe llevar a modelo. Y aquí en el flujo de caja voy a colocar igual. Y que vengan de modelo. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que nosotros podríamos decir, recuerden que la restricción es que la suma de todo esto tiene que dar 100%, ¿no? Esa es la restricción. Vamos a ver el caso de que la empresa decide pagar el 100% al contado. Acá sería 0 y acá sería 0, ¿sí? Si la empresa opta por pagar 100% al contado, veamos el resumen, ¿sí? ¿Qué está pasando? Mi margen no ha cambiado. Mi margen no ha cambiado. También mis indicadores de rentabilidad. Pero lo que sí cambió, ¿y por qué el margen no cambió? Por lo mismo, por el principio del devengado. Esa variable ha matado mi flujo, ¿sí? Aquí pasó algo interesante. Mi liquidez inmediata a sus indicadores de liquidez han aumentado, ¿sí? Mi índice de deuda se ha reducido porque ya no tengo ese pasivo. Entonces acá lo interesante es identificar variables que me afectan a mi flujo y variables que me afectan a mis márgenes, ¿no? Entonces, esta es una variable claramente que afecta mayormente a mi flujo más que a mis márgenes. Dejémoslo como estaba antes, ¿sí? Y ahora vamos a analizar o modelar, por ejemplo, el precio de venta. El precio de venta. El precio de venta, si nosotros agarramos y ¿cuánto era aquí antes? ¿Recuerdan antes? Aquí era 70, ¿no?
No, 50. Era 50, ¿no, colegas? Sí, 50. Otra variable a modelar podría ser el precio de venta. Si nosotros agarramos de ingresos, ¿sí? Recuerden que todo viene de ingresos. Este precio de venta lo voy a copiar y lo voy a incluir en nuestro modelo. Voy a incluir el precio de venta, bolivianos por mochila, por ejemplo, y ahora lo voy a vincular a ingresos, que este señor venga de nuestro modelo. Entonces, nosotros aquí podemos analizar y Irene pregunta, una consulta, profesor, en caso de varios productos, ¿debo tomar el precio promedio de venta? Sí, sí podría tomar en caso un periodo promedio ponderado si queremos hacer un modelo simple, pero sugiero que estén todos, mejor si están todos los precios, ¿no es cierto? Mejor si tengo varios productos, tengo todos los precios, ¿no es cierto? Correcto, todos los precios, ¿no? O por al menos podríamos sacar un promedio ponderado podríamos hacer la ley de Pareto, ¿no? ¿Sí? De los productos que contribuyen más a la rentabilidad, que son pocos, de esos productos podríamos sacar su precio. Y de los productos que son pequeños, imagínense que tengamos, digamos, 200 productos, ¿sí? 200 productos, quizás no tendría mucho sentido analizar los precios de aquellos productos que no contribuyen mucho a la rentabilidad, ¿no es cierto? Y quizás tener el detalle de los productos que sí contribuyen y de los que no contribuyen en gran medida, sacar un promedio ponderado sería una buena idea, Irene. Excelente. Entonces, en, en este punto, en este punto claramente nosotros podemos identificar si mi precio de venta, si mi precio de venta cae, digamos vamos a bajar a 600, ¿sí? Si el precio de venta cae a 600, ¿sí? Ceteris paribus, es decir, todo lo demás no cambia. Veamos el resumen de qué sucede con los indicadores. Eh, Vemos que nuestra liquidez inmediata no ha sufrido cambios, ¿sí? Pero vemos un claro deterioro en mis indicadores de eficiencia, márgenes, rentabilidad, flujo, ¿sí? ¿Y qué estamos observando? Que el incremento del precio de venta, ahora veamos si este incremento, hasta dónde podríamos soportar la empresa. Si solamente es 550, tenemos un flujo de caja promedio positivo, ¿sí? Pero veamos nuestro flujo de caja en términos veamos el flujo de caja, ¿sí? Aún soporta porque nuestro flujo de caja sigue siendo positivo en todas las gestiones. Veamos un poquito más, ¿qué pasaría si es 500? ¿Sí? Si el precio de venta es 500, veamos los indicadores, veamos resumen. Mi liquidez corriente aumenta, la ácida aumenta, mi liquidez inmediata aumenta, mi deuda baja, ¿sí? Pero aún seguimos siendo rentables, tenemos flujo de caja positivo y aún no tenemos ya aparece acá algún negativo, ¿no es cierto? Entonces, esto nosotros le podemos colocar quizás una función para nivelar un poquito más. Por ejemplo, voy a seleccionar y vamos a colocarle formato condicional. Es decir, le vamos a decir que si es mayor que 0, que se ponga verde, ¿sí? Pero también le vamos a decir que cuando sea
menor que cero, se ponga, vea que si el precio de venta ahora mismo es 500, tenemos un mes con problema. Veamos si es 450 ahora mismo. Si es 450, ya tenemos un margen neto promedio negativo, ¿sí? Y si vemos nuestro flujo de caja, ya tenemos 3 meses, 3 meses con problemas, ¿sí? 3 meses con problemas. Entonces, ya nosotros dejemos el precio de venta como estaba antes. Estaba antes el caso estaba en 680, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Luis, ¿no? Entonces nosotros ahí podríamos identificar, ¿no? ¿Sí? Hasta dónde podríamos tolerar una reducción en el precio de venta, ¿sí? Podríamos jugar, ¿no? Con el ROE promedio y con el precio de venta. Podríamos decirle una vez que tengamos nuestro modelo, podríamos decir, ok, nosotros tenemos ahora un ROE del 2%, hasta dónde podríamos bajar, ¿sí? Nuestro precio, hasta dónde podríamos bajar nuestro precio, ¿no? Vea que la variable que estoy usando como variable de salida, ¿sí? Es el ROE, mi variable de entrada es el precio, y el valor objetivo que ahora mismo estoy planteando es 0%, ¿no? Actualmente tenemos un precio de 680 y le voy a dar que busque aceptar, ¿no? O sea, lo podría bajar a hasta 415 bolivianos, ¿sí? Tendría un ROE promedio negativo, una rentabilidad promedio de cero, pero veamos los indicadores, cómo quedarían los indicadores en términos de ROE. Algunos meses tengo rentabilidad, otros no, ¿sí? Podríamos también colocar aquí una función, es decir, decirle al Excel, ¿no? Es decir, cuando sea mayor que cero, que se coloque verde, y en otro caso cuando sea menor que cero, que se coloque rojo, ¿no? Entonces fíjese, tenemos un mes, 4 meses donde somos rentables, ¿no? Pero esto en términos mensual, ¿no? ¿Correcto? También podríamos hacer un indicador acumulado, ¿no? Es decir, contratar la utilidad acumulada. ¿A qué me voy con esto, no? Podríamos ver un indicador de cierre. Es decir, acá podríamos sacar un total, ¿no es cierto? Podríamos hacer un total. Y nosotros podríamos sumar mis ventas, ¿sí? Hacemos una suma, ¿sí? Podríamos hacer una suma, ¿no? Y aquí replicar la fórmula, 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 ¿sí? Replicar la fórmula, ¿no? Replico la fórmula, replico la fórmula, copio formato, ¿sí? Copio formato. Y acá este es un ROE promedio, ¿no? Y aquí puedo calcular, quizás otra métrica más precisa, un ROE anual, ¿sí? Un ROE anual.
donde cómo calculo el ROE anual. El ROE anual lo calculo con mi resultado acumulado. ¿Sí? Este acá viene a ser el acumulado. El acumulado lo voy a contrastar contra el patrimonio de cierre. Recuerden que este es un acumulado ya en sí mismo y tengo una rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, quizás una mejor métrica para poder hacer mi análisis, una mejor métrica para hacer mi análisis sería este ROE de aquí. Es decir, el acumulado, ¿no es cierto? El acumulado, o sea, el ROE anual. Entonces, este es mi ROE promedio y este es mi ROE anual. Entonces, nuevamente moviera datos, buscar objetivo, que ROE de cierre ser menos de cero, y para eso cambiamos el precio de venta. Entonces, mi ROE es cero, mi ROE de cierre es cero, lo cual implica, ¿sí? En realidad, eh, en realidad no es cero, ¿no? Ahí quizás, si lo aumentamos decimales, ahí tenemos un problema, ¿no? Vea que el tema de usar el, el análisis de hipótesis o objetivo, si no funciona, tenemos que usar una herramienta aún más poderosa, que es el solver. Y en solver establecemos nuevamente el objetivo de ROE anual y acá le colocamos con un valor puntual, que sea cero, y acá le decimos que cambie el precio de venta. Entonces, ya el solver, le damos resolver, y el solver ya me da mayor precisión. Bueno, no es 420 en realidad, ¿no? Es 420 con su fracción. Y nos damos cuenta que hay mayor precisión. El solver es más preciso. Entonces, ¿hasta dónde podríamos reducir nuestro precio? Hasta 420. Con 420, ¿cómo quedan nuestros indicadores? Entonces, veamos a ver. En términos de flujo, tenemos un flujo de caja promedio positivo, ¿sí? En términos, veamos, de meses, ¿sí? Vamos a tener, ¿cuántos meses déficit de caja? Vamos a tener el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, estos meses vamos a tener problemas. ¿Y cómo los cubro estos meses? Sencillo, ¿no? Si usted no generó los suficientes ingresos para cubrir los egresos, se tiene que comer lo guardado, ¿no es cierto? O sea, la caja acumulada. Vea usted que la caja acumulada va primero en aumento, pero luego mi caja acumulada, que es mi espalda financiera, va bajando mi caja acumulada y es porque en estos meses tengo déficit efectivo. Pero ya posteriormente estamos en una etapa de recuperación. Estamos en una etapa de recuperación. Entonces, y en términos de indicadores, ¿sí? En temas de indicadores, por ejemplo, en liquidez corriente, vea que no tengo ningún problema, ¿sí? No tengo ningún problema ahora mismo. Eh, mis márgenes, sí son afectados, porque si vamos a resumen, mis indicadores de liquidez han mejorado, pero esto es por un tema de proporcionalidad, ¿no? La pregunta que uno se haría, pero caramba, con un menor precio tenemos mejores indicadores de liquidez, ¿no? Podría llevarnos a malas conclusiones, ¿no? Es decir, uno podría decir, pero profesor, usted actualmente ahora me está diciendo un modelo que si baja el precio, mi liquidez cambia, ¿no? Entonces, esto hay que manejarlo con pinza, ¿sí? Hay que manejarlo con pinzas, este análisis, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para explicar el por qué se da esto, ¿no es cierto? Esto se da fundamentalmente por un tema de proporcionalidad en cambios
de tanto del activo como el de pasivo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de proporcionalidad, ¿sí? Vamos a hacer ahora solamente un ejemplo de un mes cualquiera, ¿sí? De un mes cualquiera vamos a indicadores y vamos a ver, vamos a hacer el análisis con estos 2 meses de aquí, ¿sí? Estos 2 meses voy a agarrar, voy a colocar el precio que teníamos antes en el modelo, el precio que teníamos antes, el precio cuánto era, 680, ¿no es cierto? ¿Sí? 680 era el precio inicial. Y miren, voy a agarrar a estos señores, solamente la liquidez corriente, voy a pegar acá el número, acá depende solamente valores, ¿sí? Vamos a agarrar estos dos números y el precio lo voy a bajar a 450, ¿ya? A 450. Y vamos a indicadores, ¿sí? 450. Acá vemos que mi liquidez, ¿sí? Se ha deteriorado, lo cual aquí cumple con la lógica, ¿no? Pero veamos, veamos, voy a hacer una copia más para verlo, para tener todo el panorama, ¿ya? Ahí, ahí tengo todo el panorama, ¿sí? Y ahora vamos a ver nuevamente el cambio, que le voy a poner 450, y veamos, hagámosle seguimiento a los indicadores, ¿no? Aquí baja, aquí baja, aquí baja, ¿sí? Es decir, que el incremento del precio bajó mi liquidez, pero aquí, fíjese, aquí ya pasa algo raro, ¿no es cierto? Vea que antes era 4,21, ahora es 4,60, ¿no es cierto? Entonces, veamos a ver estos meses, ¿sí? Abril y mayo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, digamos, no? Porque si tengo un menor precio, tengo una mejor posición de liquidez, ¿no es cierto? Porque en mayo tengo una mejor posición de liquidez, entonces, con lo que pasaba antes, ¿no es cierto? Entonces, tendría que ver el cambio tanto de mis activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Porque fíjese que al final del día es un ratio, ¿no? Activo corriente versus pasivo corriente. A ver, vamos a hacer un análisis aquí matemático, ¿listo? Entonces, los meses de análisis van a ser mayo y junio. Antes de continuar, ¿se entiende, colegas, lo que queremos ver o analizar? El tema de que si sube el precio, vean que ha aumentado la liquidez, ¿no es cierto? O mejor dicho, si bajó el precio, acá la liquidez mejoró. La pregunta que yo les haría ahora mismo, ¿no? Entonces, si baja el precio, mejora mi liquidez. Lo, lo normal que uno piensa es que si sube el precio, la liquidez se deteriora, ¿no es cierto? Vean aquí, mi liquidez bajó, bajó, porque esta es la situación base, ¿no es cierto? Aquí bajó mi liquidez, aquí bajó mi liquidez, cuadra con la lógica criolla, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en mayo, vea que mi liquidez aumentó. Entonces, esto nos podría llevar a conclusiones erróneas, como por ejemplo decir que un incremento en el precio, entonces mejora mi liquidez, ¿sí? Entonces, es eso lo que queremos analizar. Colegas, ¿se entiende el punto que queremos analizar? Gracias, Irene. Perfecto. Entonces, veamos qué pasa y para eso vamos al balance. Vamos al balance
Vamos al balance y vamos a ver las cuentas que están involucradas en esta fiesta. Es el activo corriente y es el pasivo corriente. ¿Sí? Control C y lo vamos a pegar acá abajito en resumen, ¿ya? Son las cuentas que vamos a ver nosotros ahora mismo. Y, y en modelo, en mis indicadores voy a copiar los meses de análisis, estos 2 meses. Estos 2 meses son los que vamos a analizar. Y con la función, ¿sí? Igual, tengo una respuesta acá de Boni. Dice que puede ser que si bajo el precio, sube las ventas y por ende sube el flujo de caja. Podría ser Boni, pero recuerde que estamos haciendo un análisis satelipario, ¿no? Es decir, en este caso particular estamos moviendo las ventas, pero todo lo demás no ha cambiado. Pero en fin, tiene lógica lo que usted menciona. Pero en este caso es un análisis tarifario, es decir, solamente el precio le hemos subido, la venta no ha cambiado, ¿no? Vamos a explicar el porqué de esa incoherencia, ¿no? Y agarro lo que estamos viendo son los meses de abril y mayo. Lo voy a copiar, ¿listo? Abril y mayo. Aquí. Abril y mayo. Lo voy a copiar. ¿Sí? Bueno, acá en errores tocamos una arribita. Chum. Acá detalle. Y esto. Así. Es correcto. Ahí abril y mayo. Esto lo vamos a. Perfecto. Voy a copiar el formatito. Como un resumen. Ya. Ahí tenemos. Y el pasivo, que es lo propio, voy a agarrar de abril y mayo. Vamos a abrir. Abril y mayo. Acá tenemos. Perfecto. Ahí. Ahí tengo una interrogante. Ahorita le voy a leer. Tener meses negativos, el flujo nos generó en otra partida, lo que produce una distorsión. El motivo es que al tener meses negativos, el flujo no generó una contrapartida de endeudamiento, lo cual produce una distorsión. Puede ser, correcto. ¿Oís? Bien. Entonces, a ver. Bien. Ok, ok. Miren, esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿sí? Y acá voy a calcular el liquidez corriente y voy a dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Esta es la situación, pero quiero volver al precio inicial, que era 680. ¿Ya? Y acá en resumen, 3,83, 4,28, que son los indicadores claramente de abril y mayo. 3,83, 4,21. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a copiar esto y le voy a pegar acá al ladito. Voy a copiar el formato también. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un análisis horizontal. Un análisis horizontal. Solamente con horizontal va a bastar. Y acá voy a hacer un análisis horizontal. ¿Listo? Entonces, horizontal sería este señor menos este señor
sobre este señor. Y arrastramos hasta ahí porcentaje, ¿no? Entonces, este análisis, esto de acá está sin fórmula, ¿sí? Y aquí, ¿qué podemos notar? Si estuviéramos haciendo un análisis financiero, sabéis copiar acá un poquito el formato ahí, esto lo pego, lo hago porcentaje, le damos un grafiquito de formato, ahí. Veamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Primero, esto es en situaciones normales, ¿no es cierto? Vea que mi liquidez ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque mi pasivo corriente ha bajado, pero sin embargo, mi activo corriente ha crecido, o sea, un porqué matemático. Ahora, ¿qué ha reducido? Mis cuentas por cobrar, ¿sí? Mi cuenta por cobrar. Ahora, en términos de ventas, abril y mayo, ¿cómo andamos en términos de ventas? Son los meses que más vendemos, que menos vendemos. Eso lo vemos aquí, ¿no, colegas? Abril y mayo. Es decir, pasamos de vender mucho a vender poco, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí un efecto de la estacionalidad, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, si te lo hice entrar, claramente estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, pasamos de vender 5% a vender 4%, o sea, hay un efecto, si bien no es significativo, pero sí hay un efecto en términos de venta entre abril y mayo, ¿sí? Abril y mayo. Pero, ahora bien, nuevamente voy a copiar esto aquí y lo voy a hacer con estos ítems. Y entre todos vamos a hacer el análisis. Este señor menos este señor sobre este señor es el mismo análisis horizontal. Voy a copiar formato, voy a pegar formato, lo voy a hacer porcentaje. Bien. Ahora vamos a hacer el cambio y vamos a comparar. Esto como estaba antes, ¿no? Esos son mis indicadores que teníamos antes. Estos son los valores de las cuentas que teníamos antes. Ahora, va a cambiar mayo. Va a cambiar mayo. Va a cambiar mayo porque en nuestro modelo le vamos a colocar 450. Y ahora hagamos el análisis aquí. Veamos qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto era mayo, lo que teníamos en mayo, antes. Si contratamos este señor, que es el con cambios, versus este señor, que es sin cambio, y acá hacemos un análisis horizontal, veamos qué fue lo que pasó. Mira lo que voy a hacer. Final menos base sobre base. Estoy comparando mayo sin cambios respecto a mayo con cambios. Y voy a copiar formatito. Ahí, dale porcentaje. Y analicemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Mayo, en situación normal y mayo con la reducción del precio. ¿Qué pasó? Matemáticamente, vamos con la explicación matemática en primer lugar. Vea que mi índice de liquidez corriente, ¿sí? Aumentó de 4,21 a 4,60. Pero ¿por qué aumentó mi liquidez? ¿No? Y acá analizamos. En realidad, lo que ha existido es una caída en mi activo corriente y una caída en mi pasivo corriente, ¿sí? Pero fíjense que ha bajado o sea, el ratio, ¿no? El ratio ha aumentado, pero en términos absolutos mi activo corriente ha bajado. Pero lo que ha pasado es que mi pasivo corriente
ha bajado en menor proporción, ¿sí? ¿Y por qué mi pasivo corriente ha bajado en menor proporción, en mayor proporción? Porque en términos de peso, colegas, vean ustedes, si hacemos un análisis vertical, ¿qué cuenta tiene más impacto en el pasivo corriente? ¿Proveedores o el IVA por pagar? ¿Sí? Tienen ambos pesos similares, pero fíjense ustedes, ¿sí? Claro, el IVA tiene más peso, correcto, pero no está lejos el tema de proveedores, ¿no es cierto? 123 y 114. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vea cómo, eh, cómo en este caso a la cuenta que se ha afectado es la cuenta de IUE, porque el tema de proveedores no ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué no ha cambiado proveedores? Porque proveedores me lo mueve el costo de venta, ¿no es cierto? El costo de venta, y no ha cambiado ni el costo de venta, ni el volumen de compras, ni el volumen de ventas. Entonces, no ha cambiado el tema de proveedores. Lo que sí ha cambiado es el tema de mi resultado. Mi resultado ha decrecido un 78%, ¿sí? Y es eso lo que hace que muestre mis indicadores una mejoría en la liquidez. De hecho, hay una mejoría en la liquidez. Pero, este, aquí quiero hacer hincapié, ¿no? De que el hecho de que un indicador mejore no necesariamente es bueno, digamos, ¿no ves? Acá ha mejorado este indicador porque tenemos menos I por pagar. Ah, estamos bien. No, pues no, no está bien porque tú tienes menos resultados, ¿sí? Quizás podríamos hacer quizás hasta un análisis hasta la inversa. Es decir, veamos a ver, este, primero antes de continuar con el análisis opuesto, se entendió que el número mejora de 4,21 a 4,26. Esta mejora se encuentra explicada a que el pasivo corriente decrece más que el activo corriente, pero el decrecimiento del pasivo corriente es porque tenemos un menor resultado. ¿Se entiende, colegas, ese por qué? Excelente, Irene, gracias. Pero, ¿qué pasaría en el sentido inverso también, no? Gracias, Luis. Miren, ¿qué pasaría si acá fuera 1000, digamos, ¿no? 1000. Mire, he subido a 1000. Vamos a resumen, ¿sí? ¿Qué pasó? Mi liquidez bajó, ¿no es cierto? Mi liquidez bajó. Es decir, mi liquidez bajó porque, fíjese, era 4,21, ahora 4,11, ¿no? Es leve la reducción, pero uno podría decir y llegar a una conclusión errada y decir, ok, mira, si mi precio sube, entonces mi liquidez corriente baja. No podríamos nosotros afirmar esa situación sin analizar la estructura de activos y pasivos. En este caso, en este modelo, eh, el impuesto a las utilidades por pagar tiene un gran peso. Y si el precio sube ceteris paribus, lo que va a ocasionar es que tengamos un mejor resultado. Fíjese que mi resultado, mi IVA por pagar creció 108%. Efectivamente, tengo menos liquidez que antes. Claro que sí. Tengo menos liquidez. ¿Por qué? Porque tengo una mayor obligación, pero esta obligación es ¿por qué? Porque estoy teniendo un mejor resultado, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que reduzca no quiere decir que esté mal, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos una mayor utilidad por pagar. Entonces, esto se da en este modelo, ¿no es cierto? Pero puede ser que en otro modelo quizás existan otras cuentas acá o quizás proveedores tengan un mayor peso que el IVA por pagar. No sé si me expliqué, colegas. ¿Se entendió el punto que quise demostrar, coleguitas?
¿Me avisan, por favor? Ok. Gracias, Irene. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo dejamos, nuevamente el modelo lo dejamos en correcto, Luis. Se resume en eso, ¿no? Para la estructura propuesta, el IUE es el peso que cambia, correcto, y es el que define el cambio, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis a nivel de cuenta. Excelente, excelente. Ahora mismo lo voy a dejar en, en el valor que estaba, 680, 680, 680. Y vamos a seguirle cargando variables al modelo, ¿no? Pero ahora quiero que hagamos lo siguiente. Este modelo estaba estructurado sin deuda, ¿no es cierto? Sin deuda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es modificar la estructura de capital. Ahora mismo, ahora mismo tenemos, si hablamos nosotros de un balance financiero, recuerden ustedes, ahora, si nosotros esto lo pasamos a un balance financiero, ¿sí? Y lo voy a hacer brevemente. Ule, caramba. Voy a hacer aquí un balance financiero, acá abajito, listo, rapidito, ¿ya? Balance, voy a hacer un balance financiero para explicar mi punto. Balance financiero. Voy a hacer un balance financiero que es bien sencillo, no nos va a costar nada. Voy a copiar esto. Voy a hacer un balance financiero acá. Aquí vamos a colocar la necesidad operativa de fondo. El activo no corriente se mantiene. El activo no corriente. ¿Sí? Y ahora mismo explico qué es lo que vamos a hacer. Esto se llama inversión en finanzas. La necesidad operativa de fondo se define como el activo corriente, colegas, menos el pasivo sin costo. ¿Cuál es el pasivo sin costo? Proveedores y IVA por pagar. Aquí, esos son los dos pasivos sin costos, ¿sí? En esta estructura, ¿no? Esas son mis necesidades operativas de fondos. Y mi activo no corriente, ese no cambia, se lo voy a copiar nomás. Ese es mi activo no corriente, ¿ya? Esto se llama para las finanzas inversión, es decir, la necesidad operativa de fondos más el activo no corriente. Lo arrastro. Y ahora, para la finanza inversión es la combinación deuda-patrimonio. Pero en deuda, en finanzas nosotros copiamos solamente la deuda con costo financiero, es decir, la deuda de corto plazo más la deuda de largo plazo en este caso, ¿sí? Y el equity es el patrimonio. El equity es el patrimonio. Entonces, y estos señores, para nosotros, finanzas, esto es financiamiento. Es decir, el financiamiento, colegas, es la suma de la deuda más el equity, ¿ya? Ese es el financiamiento. Entonces, si calculo realmente el porcentaje de deuda, nosotros agarramos y dividimos deuda sobre total financiamiento. Es decir, ese es el porcentaje de financiamiento. Actualmente es cero. Es decir, actualmente tenemos cero deuda financiera. ¿Sí? Actualmente tenemos cero deuda financiera. ¿Sí? Entonces, e inclusive actualmente tenemos cero deuda financiera y podríamos nosotros incluir en nuestros indicadores, ¿sí? En nuestro modelo, quizás aquí el porcentaje de deuda, digamos, ¿no? Que proviene de un balance financiero, o sea, el promedio del porcentaje de deuda de nuestro balance financiero, obviamente
va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces tenemos deuda contable, pero cero deuda financiera. O sea, no tenemos deuda, tenemos deuda contable, pero cero deuda financiera. ¿Se entendió, colegas, este indicador que me mide, colegas? Perfecto, gracias, Luis. Los demás colegas, gracias, Irene. Gracias, Hugo. Perfecto. Gracias, José. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos ya el porcentaje de deuda financiera, el índice de deuda contable, lo que vamos a hacer ahora mismo es incluir la deuda financiera, ¿sí? Y le vamos a hacer también preguntas al modelo, ¿no? En cuanto a cuál sería mi estructura óptima de financiamiento a nivel operativo. Pero les pido un break de unos 10 minutos, por favor, y retornamos con la segunda parte, que sería este modelo mismo, pero con incorporación de la deuda. Colega, ¿vamos bien con la velocidad? ¿Se entiende o estoy yendo muy acelerado? Por favor, me avisan o me detienen en todo caso, ¿no? Perfecto. Dice que estamos bien por la velocidad. Perfecto. Genial. Nos tomamos el break y regresamos en 10 minutos. Gracias. 9 y 8 minutos regresamos. Gracias, coleguitos.